Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro Faro de Conciencia. Paco, ¿cómo estás? Hola Ana, excelentemente bien. Buenas tardes a todos. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Semana de un clima extremo. Pues un clima raro, pero agradecido de que ya esté cayendo agua, ¿no? Al final del día, ojalá caiga bastante más. Ya hace falta, ya se esperaba y nos hace falta todavía, algo más, ¿no? Así es. Pero bueno, comenzando, les recuerdo a nuestros oyentes y escuchas que nos pueden encontrar en @GalloPartners o en nuestra página de internet www.gallopartners.com. Déjenos sus comentarios, sus sugerencias, qué quieren escuchar, cómo les parecen nuestros capítulos y demás. Paco, hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues traemos un tema ahí un poquito, déjame llamarlo raro, pero controvertido quizás, ¿no? Y esto viene de una conversación que estábamos teniendo Ana y yo hace algún ratito, hace unos momentos. Empezamos a platicar sobre cómo vemos, cuál es nuestra visión de cómo ha funcionado, cómo funciona y qué vemos hacia adelante en cuanto a pues, el sistema laboral, ¿no? Cómo las empresas reclutan, cómo las personas buscamos empleo, qué tendencias vemos, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que creemos que quizás vaya a suceder en un futuro no tan lejano, ¿no? Me encanta, Paco, sobre todo porque estamos en una etapa del mundo en donde la gente se refiere a prepandemia, pospandemia y ya la era pospandémica ha ido también evolucionando. Es una de las cosas que yo rescato y que más adelante en este programa quizás podríamos profundizar un poco más es lo que pasó en pandemia, que generó ciertos hitos bien importantes, no solamente dentro de las generaciones y diferentes generaciones que tenemos en el ámbito laboral, sino también en cómo se perciben ciertos hitos en las historias o en las trayectorias profesionales. Entonces, como que se normalizó el tema del despido. Ya ser despedido no es algo que, por ejemplo, en nuestra época, ¿te acuerdas cuando empezamos por allá a trabajar hace varias décadas? No, es que esa persona la despidieron. Eso era como, Era hasta pues, como un tabú, ¿no? Era terrible que te despidieran, ¿no? Era muy mal visto. O tendrías que haber hecho algo muy malo como para que te despidieran. exacto, y sobre todo con nuestras leyes tan proteccionistas en Latinoamérica y esto en casi todos los países, pues ser despedido sí representaba como un tabú y tenías que esconderlo a toda costa. Y de hecho, la gente hacía y trataba de esconderlo. Hoy en día, post pandemia y con todas las crisis que hemos estado viviendo, o el tema logístico que también dejó a muchas empresas en una situación complicada hace, ¿qué será?, 2 años, ¿no? Sí. El tema de insumos dentro de la manufactura, el hierro y demás, el tema de la pandemia, o sea, ha hecho que las empresas caigan en ciertas crisis o en ciertos ciclos en donde tienen que despedir y después recontratar dependiendo de cómo su oferta y demanda empiecen a funcionar dentro de la industria en la que participan. Yo creo que yo identifico tres grandes movimientos, déjame llamarle así, o tres grandes momentos en ese sentido en la pandemia. Previo a la pandemia, Mm. ¿no? Donde la capacidad ocupada, vamos a llamarle, era de X tamaño. Cuando inicia la pandemia y muchas empresas preparándose para lo que venía y la posible baja económica, empiezan los despidos masivos, despiden mucha gente. Hubo empresas y hubo sectores que sucedió lo contrario, ¿no? Crecieron durante la pandemia, tipo Amazon, y contrataron un montón de gente durante la pandemia. Y después de la pandemia, donde vino el ajuste, en los dos sentidos. Empresas que volvieron a contratar y empresas que un par de años después de la pandemia están reajustando sus capacidades de nuevo a previo a la pandemia, ¿no? Ahí están otra vez los layouts o los despidos masivos que estamos viendo otra vez en los grandes monstruos, ¿no? Como Tesla, como Amazon, etcétera. Entonces, sí, o sea, coincido. Creo que trastornó todo, como decías tú al principio, en cuanto a que normalizó ser despedido y volvió también como que un evento, pues ya recurrente, ¿no? Me despidieron, me contrataron y ya me volvieron a despedir. Entonces, totalmente se volvió parte del día a día o de la operación. Sí, ya, como dices, se normalizó.
Ya es un tema que siempre, a mi entender, siempre tuvo que haber estado así. Lo que pasa es que sí venimos de una creencia que pues, los trabajos eran para toda la vida. Entonces, si tú Correcto. te ibas de un empleo es porque te despidieron y seamos honestos, hace 2, 3 décadas atrás, estas fluctuaciones económicas eran más limitadas. No se dan tan inmediato como ahora, porque ahora está todo en línea. Entonces, la bolsa está en línea, el Bitcoin está en línea, o sea, es mucho más dinámico la forma que nos estamos manejando. Y hablábamos, a los oyentes les comento que estábamos hablando con Paco, aparte del tema de la normalización de los despidos, también lo que se está solicitando cuando aplicas a un empleo. Y aquí hay varias visiones. Yo voy a empezar con la mía, que es la que dicen las empresas, ¿no? Las empresas hace unos 10, 15 años, un poquito más, 20 años, primaban las calificaciones. Calificaciones me refiero a los títulos universitarios, los MBAs o maestrías, los PhD, los doctorados, o sea, era como una sumatoria de títulos universitarios que se te exigían para una o cualquiera que fuera la posición a la que estabas tú aplicando. Y si no se los exigían, pues se ponía una pequeña leyenda que decía preferiblemente con maestría y PhD. Sí. Resulta que el mundo ha cambiado tanto y hoy en día la rotación en los empleos es tan dinámica que las empresas han empezado a flexibilizar esos requisitos. Entonces, ya las grandes corporaciones, y lo vemos nosotros con nuestros clientes, tanto grandes o pequeños, no están primando tanto los títulos universitarios varios, ¿no? Y no solamente el título terciario, sino pues los que le siguen, ¿no? Y eso ha empezado a generar un cambio importante en los sistemas. Sí, yo creo que ahora es más mezcla o más, ¿cómo llamarlo? Multicarrera, ¿no? En el sentido de no necesariamente porque traigo un X licenciatura o un X maestría, termino trabajando en esa área. Hoy es más común que te encuentres, no sé, no necesariamente tengas que ser ingeniero químico para estar trabajando en farmacéutica o no necesariamente tengas que ser licenciado en comercio internacional para estar trabajando en una aduana, ¿no? Sí, ahora hay carreras que siguen exigiendo su título porque así lo tienen que exigir, ¿no? El ingeniero civil, el doctor, el abogado, Sí, se, difícilmente eres contador y te vas a hacer, hacer la de doctor, ¿no? se han visto casos. Qué miedo. Pero sí, hay profesiones que tienen que garantizar ciertas certificaciones, pero digamos, en líneas generales es más lo que hace la habilidad y la experiencia que es lo que termina primando el título. Y yo siempre le digo a nuestros clientes que o sea, lo importante no es el título, es realmente lo que hagas con el título, porque tú puedes estar más preparado que un yogur si al final del día no sabes lidiar con una situación de crisis en el día a día o no sabes liderar un equipo de personas, pues ¿de qué te sirve tanto PhD y tanto MBA? Sí, yo le apostaría, creo yo, particularmente quizás más a las habilidades blandas que a las calificaciones académicas como tal, ¿no? Porque también creo que hay una gran desconexión, Ana, y yo soy muy crítico en este sentido. La orientación vacacional es nula si es que existe algo en las universidades. Entonces, ¿qué sucede? Los chavos están saliendo graduados con una idea de lo que va a ser esa carrera y esa profesión para darse cuenta de que no es tal y que las áreas de aplicación de la carrera no necesariamente son las que estudiaste o que a lo mejor ya en la práctica no necesariamente te gusta dedicarte a eso, ¿no? Entonces, y creo que se vale y creo que es bueno que exista la oportunidad de darte cuenta de eso y de pivotear y cambiar algo que sea más de tus intereses y que esté más adecuado a eso, ¿no? Sí creo que hace falta esa parte también y las universidades tienen que pivotear hacia allá, ¿no? Dar una visión más real Sí, de lo que realmente sucede en las empresas y de lo que realmente se van a enfrentar en el mundo laboral. Porque, pues, justo, y luego también es cierto, el liderazgo no se enseña, este,
si acaso lo llegas a ejercer, si tuviste la oportunidad de estar en algún equipo deportivo, practicar de alguna asociación, algún tipo de esto, o el liderazgo que tú ejerzas naturalmente, pero el que realmente vas a tener que ocupar en el mundo laboral no te lo enseñan. Y llegas a aprenderlo al calor, ¿no? A crisolarte, a sufrirlo, a el manejo de personal lo mismo. Y muchos, pues retrasan la carrera ahí en el mejor de los casos, o algunas hasta se truncan, ¿no? Por esta falta de habilidades y de, bueno, no quiero decir conocimientos, pero de habilidades, pues prácticas. Sí, y tienes razón, las personas más jóvenes entran a las empresas y empiezan a forjar sus habilidades de liderazgo. Y es bien preocupante porque las habilidades que desarrollen de liderazgo van a estar altamente influenciadas por la cultura organizacional de esa empresa. Correcto, correcto. De hecho, cuando una persona llega con altas habilidades de liderazgo a una empresa en donde no se priman esas habilidades, la organización misma termina por expulsarla. ¿Por qué? Porque no hay fit cultural. No quiere decir Correcto. que la empresa esté bien y el empleado esté mal o viceversa, sino ese es precisamente el fit cultural. Entonces, cuando hablamos de estudiantes que están ingresando en un mundo laboral, pues queda mucho a merced de a dónde entren, a qué empresa tengan la suerte de entrar y a qué líder le van a reportar y qué tanta atención les vayan a prestar y entonces sí te deja un gran cuestionamiento de cómo están saliendo los estudiantes de hoy en día. Y hace poco Paco y yo teníamos una conversación con una persona que ya lleva unos que 10, 12 años en su trayectoria Vaya, profesional sí. y es ingeniero, creo que mecánico, Sí, ¿sí? mecánico. Mecánico. Y nos comentaba que cuando salió de la universidad, pues a él le habían enseñado algo de mantenimiento de las plantas, ¿no? De la maquinaria de una planta de manufactura. Y pues claro, se lo enseñaron como si la planta la hubieran inaugurado hace 5 años. Y este pobre muchacho, no pobre, porque es un genio, llega a la planta y se da cuenta que la maquinaria de la planta tiene 45 años. Sí, sí, al Y caso, ¿no? Porque bromeaba que había, creo que hasta máquinas de vapor por ahí en alguna línea. entonces, bien curioso. Me reí y yo decía, sí, es que esto es lo que pasa, porque cuando te enseñan las cosas en la universidad, te las enseñan como si el mundo estuviera perfecto, en un escenario muy ideal. Y la realidad allá en el mundo laboral, pues como mínimo es que es una jungla. Entonces te enseñan cómo darle mantenimiento a una línea de producción pues cuando el mantenimiento es después de 5 años de instalación, no cuando tiene 45 o 60. Y la realidad es completamente distinta. Y eso creo que aplica a muchas áreas de cuando la persona sale de la universidad y empieza a trabajar. Sí, y ahora retomo el tema de las habilidades, eso agrega el tema de las habilidades, ¿no? La resiliencia que se requiere para encontrarte con esa situación, para poder manejar la manera y la comunicación que vas a requerir para poder solventar un tema de esos, ¿no? Donde literalmente venías tú con una idea y con una caja de herramientas que cuando la abriste estaba vacía. Sí. O iba a poder arreglar maquinaria del 2000 hacia adelante y no de Correcto, 1900. correcto. Sí. Pero bueno, volviendo al tema de las empresas y el reclutamiento, sí se han venido flexibilizando muchos de esos requerimientos duros, por llamarlo de alguna forma, y no las habilidades que se exigían en el pasado, porque uno de los grandes retos que se encuentran las empresas de ahora, y yo diría que hace 20 años era el mismo reto, es el tema del reclutamiento. Tienen posiciones abiertas, no logran cubrir las posiciones, las vacantes en el tiempo que se requiere. Y esto tiene un impacto económico dentro de lo que es el ciclo del negocio, pues que cuando se mide, quizás por eso las empresas hoy en día tienden a ser más flexibles en lo que se está exigiendo. Déjame hacerte una pregunta, Yana, no queriendo ser provocador, pero sí queriendo. Porque Ujú. pasa algo interesante, o sea, y tienes toda la razón. Nosotros escuchamos y vemos del lado de las empresas
es que tengo problemas para cubrir las vacantes, es que no encuentro a la gente, ¿no? Y esto nos pasa seguido. Eh, por el otro lado, hay una queja también cuando hablamos con las personas y escuchamos, es que no hay trabajo. Y como que algo no me checa cuando digo, a ver, uno me está diciendo que no hay trabajo, el otro me está diciendo que no encuentra a las personas, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, que es un tema como pasa con las relaciones, de, pues es que no voy a encontrar el amor de mi vida en el bar, o es un tema más profundo en qué está pasando, por qué no encuentran a estas personas que están allá afuera buscando trabajo y viceversa. Sí, yo creo que es cuando buscas a tu media naranja en el bar, o sea, estás buscando en el lugar equivocado, quizás, ¿no? Quizás tienes una suerte así loca y lo encuentras en el bar a las 3:30 de la mañana, no sé, pero muchas de esas veces es lo que sale a buscar la empresa es un ideal, que está bien, y lo que sale a buscar el candidato es otro ideal, que está bien, pero cuando hay un match es cuando esas expectativas de ambos lados se encuentran. Cuando no hay un match es cuando pues no se encuentran. Entonces pueden llegar a haber temas de salario, sí, pueden haber temas de habilidades, sí, pero yo lo que sí veo hoy en día es que las empresas están tratando de ser más flexibles en ciertos aspectos, pero queriendo cumplir al 100% de su expectativa. Entonces, no lo publicitan per se, no, no necesito el MBA, pero ay, qué lindo sería tener a alguien con un MBA. Y los candidatos dicen, no, pues me encanta la posición, pero realmente yo estaba buscando algo con un mayor nivel jerárquico. Y que eso es mucho lo que hace el marketing hoy en día dentro de los sistemas de publicación de vacantes. Ponen nombres bien bonitos, ¿no? O Claro, sea, VP de asuntos intrascendentes. claro. Entonces, pues la gente se queda con el VP, VP de asuntos, ¿no? Sí, claro, director de fotocopias. Exacto. Entonces, yo quiero ser director. Bueno, sí, pero era de fotocopias y no leíste. Y ahí hay mucha, buena parte de leer lo que es la descripción del cargo y de entender también en qué empresa es la que estás aplicando. Porque la mayoría de las empresas tienen su composición jerárquica. Entonces, si es una empresa pequeña, puede tener un director general o puede tener un gerente general y de ahí se desprenden el resto de las posiciones. Y si tú a fuerza estás buscando una posición de director, pues quizás no la vas a encontrar en una organización de estas, pero vas a encontrar una de gerente. No sé, mucho, hay que darse el trabajo de entender a qué empresa es que se está aplicando y cuál es la estructura. Y eso hay veces, en la mayoría de los casos, los candidatos no se dan ese tiempo, aplican así. Y creo que ahí coincido contigo, Ana. O sea, yo el punto que veo en común y que creo que está fallando y que es lo que me interesa quizás comentarle a los escuchas, porque es la oportunidad que veo también. Creo que venimos de un mercado que se ha estandarizado durante mucho tiempo. Entonces, las empresas reclutaban con requerimientos estándar para posiciones estándar. Y del lado de los candidatos, pues tenías preparaciones estándar, con calificaciones estándar, con habilidades estándar. Es muchísima la gente que se queda en el estándar de, sí, vengo de una buena universidad, ok, qué bueno, pero ya es el estándar. O sea, afortunadamente, la competencia que vas a tener con eso es bastante grande. Entonces, si tú te quedas nada más ahí, eres estándar. Y del lado de las empresas, pues también están empezando a tener necesidad para personas y empleados que no sean estándares, que estén fuera del estándar. Entonces, cuando tú sales a buscar esas diferenciaciones y todo allá afuera en su mayoría es estándar, pues vas a tener un problema, ¿no? Como decíamos al principio, no vas a encontrar ese amor de tu vida o esa relación ideal. Y del lado del candidato, justo si no te estás dando la oportunidad de entender cuáles son los requerimientos de lo que hay allá afuera en el mercado y prepararte acorde a eso, pues la conclusión a la que vas a llegar es, sí, no hay trabajo y está bien difícil. Entonces, mi punto es, yo creo que ese tiempo se lo tienen que dedicar tanto las personas como las empresas a hacer ese análisis y esa diferenciación de decir qué es lo que estoy buscando, cuáles son los requisitos específicos y cómo los consigo. El reto en algunas empresas, quizás, en mi ideal, evidentemente, pues deberían de también tomar nota de esto e inclusive internamente empezar a preparar ese tipo de competencias y empezar a desarrollar a los empleados en ese tipo de competencias que no hay allá afuera.
Del lado de los candidatos, si tú te tomas el tiempo y haces la inversión de realmente investigar esa empresa a la que estás aplicando, realmente investigar los requisitos, las necesidades de la posición y te preparas para ello, tienes un alto grado de probabilidades de poder conseguir esa posición, porque trabajo hay. El tema es, oye, no está de acuerdo a mis calificaciones. Bueno, yo creo que hoy en día, más que nunca, tienes la oportunidad de conseguir esas calificaciones en un tiempo relativamente rápido, de una manera bastante accesible eh, y en buena condición y buen tamaño, ¿no? Porque también platicamos el momento, al principio, los recursos están, las capacidades están, las oportunidades están, hay una gran acceso a información, a conocimiento, a cursos, a personas, a mentores. Entonces, pues tienes la oportunidad de hacerlo. Pero si te quedas en el estándar y estás buscando una posición estándar, pues lo más seguro es que sí, efectivamente tengas toda la razón y no haya, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y dos, ¿cuánto tiempo te vas a quedar ahí? O sea, porque también hay que entender eso. Esto está evolucionando. ¿A qué me refiero? Si tú no te sigues preparando, si tú no sigues buscando esa diferenciación, cada vez eres más común y cada vez son menos las oportunidades y esas posiciones a las que vas a poder accesar también cada vez van a ser las con sueldos menores o con prestaciones menores o de menores capacidades, ¿no? Entonces, toda la vida. No es, y aquí sí suena polémico, pero no es obligación de las empresas tampoco darte la capacitación y el entrenamiento para lo que ellos están buscando. O sea, hay que ser claros también, ¿no? Y están en todo su derecho de pedir lo que ellos quieran contratar y pagar por eso. La oportunidad es, prepárate para lo que están buscando, no te quedes con lo que estaban buscando hace 10 15 años, ¿no? Que además hoy en día yo creo que, o sea, lo veo, lo he platicado con algunos chavos que están recién egresados. Qué frustración que en 5 años tu carrera se volvió obsoleta o lo que te enseñaron ya no está aplicando. Y así, a ese paso estamos literalmente moviéndonos, ¿no? Sí, nosotros nos demoramos más, Sí, no, no, un poquito más, pero sí, bastante hoy en más. día, pero afortunadamente también tenemos todo a pedir del dedo, porque las actualizaciones que puedes tener, el acceso a la información que tienes dentro de las múltiples plataformas en donde puedes accesar, pues la verdad es que te dan la posibilidad de mantenerte bien actual en los conocimientos que se requieren, las habilidades que hay que desarrollar. Ahora, mucha gente, y estoy totalmente de acuerdo contigo, mucha gente ni siquiera se da el tiempo porque dice, no, es que no tengo tiempo, no, pues es que a qué hora, si la empresa no me da el tiempo y siempre es responsabilizando a alguien más de algo que es tuyo, porque el conocimiento y el aprendizaje es tuyo. Está en tus manos entrar a eso y sabes que Ana, para bien o para mal, también triste o no, pero cuando ves el panorama en Latinoamérica, por ejemplo, platicaba yo con Ana antes de entrar a esta llamada, si ubican a John Maxwell, ¿no? Que es uno de los grandes monstruos en temas de liderazgo y demás. El señor tiene, no sé, 50 años hablando de esto y publicando, y vaya que tiene publicaciones y libros sobre esto, Y tiene 80. y tiene 80 años. O sea, eh, tú esperarías que todo este material, todo esto que tiene 50 años en modo masivo, comentando, publicando, enseñando y demás, ya fuera estándar. La realidad es que no. La realidad es que todavía hay una gran oportunidad de implementación de esto y una gran oportunidad de aprender y de mejorarlo. ¿Cuál es la ventaja? Pues si tú te metes tantito y te das el tiempo de prepararte tantito, ya estás arriba de el 60-70% de la gente que no sabe esto, cuando menos en Latinoamérica. Y así hay un montón de temas. No, ya no digamos de los temas que son más nuevos y más de actualidad y que están saliendo. Si tú le dedicas un poquito de tiempo a investigarlo, aprenderlo y demás, puedes aprenderlo y diferenciarte muy rápido y tener habilidades específicas muy rápido. Entonces es como dices, es quererle dedicar el tiempo. Este tema de no me da tiempo, pues es que el tiempo nunca da. Te lo tienes que generar, te lo tienes que dar, te lo tienes que asignar y lo vas a encontrar, ¿no? Si es que realmente es prioridad para ti y si es que realmente quieres hacerlo. Lo contrario, pues es síguete quejando y poniendo pretextos. Me quedo mucho con una frase que me dijeron el domingo que me gustó mucho y dijo, bueno, en estos temas tienes que tomar la decisión de si vas a dar pretextos o vas a dar resultados. Ujú. Cualquiera de las dos cosas es tu decisión, ¿no? Y sí, lo creo 100%.
Sí, yo estoy de acuerdo que el tema del aprendizaje constante es un principio básico de liderazgo y de vida. eh, y, y no se lo puedes dejar en manos de un tercero, en este caso hablando de la empresa, ni que, no sé, alguien decrete que los días van a tener 60 minutos más, entonces esos 60 minutos se los voy a dedicar al aprendizaje. Hoy en día, la verdad, hay tantas oportunidades, ni siquiera lo tienes que leer, lo puedes escuchar. Entonces, el que quiera tener pretextos, pues hay millones. No, y eso es buenísimo, porque es que no me da tiempo de, pero como dices, o sea, lo puedes escuchar, lo puedes ver y lo puedes leer, ¿no? ¿Y cuánto tiempo pasaste en redes el día de hoy? ¿Cuántas series te echaste en Netflix? ¿Cuántos? No te estoy diciendo que lo dejes de hacer, te estoy diciendo optimiza tu tiempo y divídelo y dale tiempo a lo que realmente te interesa, ¿no? Sí, ahora yo estoy de acuerdo que cuando una empresa hace alguna modificación de sistema o de algo, pues sí, tiene que capacitar la fuerza de trabajo para poderse adaptar al cambio, sí, sin duda. Pero creo que ya la era de que la empresa me capacite y yo no invertirme ni tiempo ni dinero, esa era ya pasó. Porque realmente no es que tú vayas a poner todos los podcasts que escuchas en tu CV, no, ni mucho menos, pero te va a dar una fluidez muy superior si tú realmente te cultivas en el momento que tengas una entrevista, se presente una oportunidad laboral en tu trabajo. No es solamente saber de la línea de producción o del cierre contable de marzo o abril, es también tener una visión más holística de lo que está pasando en la Claro, industria, claro. en el mercado, en el mundo, cómo las guerras que hoy en día se declaran afectan nuestros suministros globales, eh, qué es lo que estamos mercadeando, o sea, ya no es oro, ya no es plata, ya no son ni siquiera dólares, cuál es la moneda que se viene ahora, la economía china, cómo crece versus las demás economías. O sea, son temas de interés general que quizás antes se los dejábamos a los eruditos y hoy en día, pues todos podemos saber de todo y esto nos va a poder dar una visión muchísimo más holística del mundo en donde estamos viviendo y donde nosotros queremos llevar nuestra carrera profesional. 100%. Y que está en tus manos, ¿no? Dicho sea de paso, o sea. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, no sé, como para ir cerrando ideas acá, yo sí veo que hay un cambio en los sistemas adaptándose a las necesidades de hoy en día, a lo que es la oferta y la demanda de candidatos en los distintos niveles. Em, los startups que iniciaron en los 2000, los 2000 y demás, también trajeron un dinamismo interesante en lo que es un director de una empresa, un gerente general, o sea, cómo cambian, cómo vienen, cómo van. Pero la realidad es que tú eres dueño de lo que tú presentas ahí en tu CV o cómo tú te vas y te vendes cuando estás aplicando a una posición o cuando te llaman para ser parte de un proceso de selección y demás, pues está en tus manos. Es otra cosa que debería enseñarse en las universidades, ¿eh? Cómo aplicar a un trabajo y cómo administrar la búsqueda de trabajo de verdad. O sea, nadie sabemos. No. Y sabes que se le pone demasiado énfasis en el CV y el CV al final del día es una o dos páginas. ¿Que quién lee? Sí, Seamos totalmente, honestos. totalmente. Poca gente lo lee. Y aquí está el reto para los oyentes. Agarren su CV, revísenlo y vean cuántos errores de ortografía o cuántas palabras mal abreviadas tienen dentro del CV o cuántas palabras abreviadas que solamente ustedes y sus compañeros de trabajo de esa época entendían. Si ustedes se contratarían con ese CV, ¿no? ¿Sí? Entonces hay tendencias, hay que incluyas la foto, no, ya ahora no, porque te pueden discriminar por la foto, no, que no incluyas tu dirección de la casa porque pues es información confidencial. Hay una cantidad de tendencias, pero que están en la superficie. Yo sí invito a nuestros oyentes y escuchas para que vean más allá del CV, para que analicen su trayectoria profesional y recapaciten cuál es la historia que están contando.
y hasta qué puntos están vendiendo bien o en qué puntos tienen que fortalecer, no la trayectoria, sino cómo están contando esa historia. ¿Y cómo se están diferenciando, no? Porque, de nuevo, la persona que está recibiendo ahí los currículums va a recibir 150, 200 currículums iguales. 400 por vacante. 400 por vacante nada más, o sea, no. Como dices, ni los van a leer. No, y sobre todo que cuando ya le llegan a un ser humano, han pasado por dos, tres filtros del sistema per se, que es un algoritmo que alguien identificó que iba a servir y pues quizás te dejaron afuera porque el algoritmo no le gustó algo. Tu venta está tan mala que ni el robot te compró. Y tú quieres encontrar el amor de tu vida, jaja, A las 3 de la mañana en a el las 3 de bar. la mañana en el bar. Bueno, vamos llegando al final de nuestro programa, Paco. Como siempre, un placer compartir contigo esta media hora. Hoy estamos celebrando nuestro programa 50, así que felicidades, socio, compañero, amigo, programa 50 de nuestros faros de conciencia. Gracias, Ana. Contentos, gracias a nuestros escuchas que también hacen posible esto, ¿no? 50 y vamos por otros 50 más al menos. Encantado, un gustazo. Bonita tarde, bonito resto de la semana para todos.